Quizás una de las doctrinas más controversiales de los adventistas del séptimo día sea la que dice que el juicio comenzó en el cielo en el año 1844. Ellos dicen que el 23 de octubre de 1844, Jesús entró en el lugar santísimo de un santuario que se encuentra en el cielo, para interceder por nuestros pecados durante un juicio que ellos llaman, que le dan el nombre del juicio investigador. Según la enseñanza adventista, desde octubre de 1844, este juicio comienza y recién entonces Jesús comienza a ofrecer su sangre para redimir nuestros pecados. Según esto, cada vez que un creyente es juzgado, entonces Jesús ofrece su sangre por esa persona en especial. Esa doctrina surgió después de lo que ellos llaman el gran chasco, que es el nombre que ellos le pusieron a lo que sucedió en 1844, cuando Guillermo Miller falló por tercera vez en sus predicciones de que Jesús venía a la tierra. Primero él dijo que venía en 1843, después a comienzos de 1844 y después dijeron que fue en octubre de 1844. Guillermo Miller mismo, él, reconoció su error, pidió perdón en la iglesia donde había predicado antes, pidió perdón por su herejía, y él murió como predicador de una pequeña iglesia de campo. Él rechazó todo lo que los adventistas enseñaron después de él. Pero un grupo de sus seguidores, entre los que estaba la señora Elena, por supuesto, su esposo Jaime, José Beit y otros, viendo la predicación de Miller, viendo que no se cumplió, inventaron una nueva doctrina, diciendo que Jesús no había regresado en ese año, sí, es verdad, pero no regresó a la tierra porque él había entrado al lugar santísimo de un templo que estaba en el cielo, para comenzar el juicio. Esta idea resultó muy conveniente, la verdad, muy conveniente, porque ninguno de sus seguidores había ido al cielo para ver si era verdad o no. Si era verdad que Jesús había entrado al santuario o no. Y con esa enseñanza echaron una cortina de humo sobre el horror vergonzoso de haber predicado una mentira tan grande como la que decía que Jesús regresaría en el año 1844. Ellos dijeron no regresó, entró al lugar santísimo, y hasta ahora nadie ha podido ir al cielo para comprobar si esto es verdad o no. Así que para creer en esto, se necesita creerle a Elena de White y a su grupo, porque esta enseñanza no tiene ninguna base bíblica. La historia del adventismo está llena de casos en que sus mejores teólogos abandonaron las filas del adventismo porque no pudieron concordar esta enseñanza con lo que la Biblia decía. No es raro que la mayor propulsora de esta herejía adventista sea Elena. Ella es su principal defensora. Encontramos esta doctrina en casi todos sus libros. Y como veremos hoy, no es posible creerle a la Biblia y creerle a Elena de White al mismo tiempo. No se puede. Hablan cosas diferentes. Los adventistas insisten una y otra vez en la falacia de que la señora White nunca contradice a la Biblia. A continuación, leeremos algunos textos bíblicos que prueban
que la idea que ella defendió del juicio investigador comenzando en el año 1844 es antibíblica y que si Elena apoyó esta enseñanza, entonces ella contradice a la Biblia. Por ejemplo, en la versión Valera de 1960, que es la favorita de los adventistas, leemos en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 12, que dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La Escritura no dice que Jesús tuvo que esperar hasta 1844, sino que cuando esta carta fue escrita por allá en el primer siglo, Jesús ya había entrado de una vez y para siempre en el lugar santísimo, en el santuario. El lugar santísimo, acá en la tierra, era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Por eso, Hebreos 9:25, un poquito más adelante, allí mismo en el capítulo 9 de Hebreos, dice que Cristo ya entró, así lo dice, Cristo ya entró al cielo y se presentó ante la presencia de Dios. Y no existe un lugar más santísimo que el lugar donde está la presencia de Dios. También encontramos en Hebreos 9, el verso 25 al verso 28, que dice que Cristo con su sacrificio ya ofreció su sangre. Y lo hizo de una vez, para siempre. Él no necesita presentar su sangre por cada uno de los salvos. Él ya fue sacrificado 20 siglos atrás y presentó la sangre de su sacrificio delante del Padre una vez. Y no necesita esperar hasta el año 1844. Él no necesita presentar su sangre tampoco por cada uno de los creyentes. Además, hace 20 siglos atrás, Jesús dijo que el que en Él cree, y esto es muy importante, tiene vida eterna. Todos lo conocemos, ese texto está en Juan capítulo 3, verso 16. No había que esperar los resultados de un juicio investigador para saber si tú tenías o no vida eterna. Jesús dice que ya la tienes si crees. Y en el verso 18 del mismo capítulo 3 del libro de Juan, el mismo capítulo que leímos antes, el Salvador nos dice: el que cree no es condenado, y el que no cree ya está condenado. No había que esperar hasta octubre de 1844, no, el futuro de cada uno se define en el mismo momento en que crees o no crees en Cristo y se acabó. Para redondear esta idea, sería muy bueno citar las palabras del apóstol Juan, cuando explica la razón de sus escritos, allí en Juan capítulo 5, verso 13. Juan dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Sería imposible para nadie saber que tenemos vida eterna por allá en el primer siglo, si es que tuviéramos que esperar hasta el año 1844, que es cuando debiera comenzar ese juicio investigador que inventaron los adventistas. La herejía adventista que enseña que Jesús entró al lugar santísimo en 1844 para comenzar el juicio investigador es solo una gran mentira que les ha servido a los adventistas
para cubrir el vergonzoso error de sus comienzos, para tapar una mentira con otra. Solo hace esto más inexcusable a este grupo religioso. Por eso, también creo que ha quedado claro, y es bueno que lo tengamos en nuestra mente, que Elena de White no dice lo que la Biblia dice. Además de decir muchas cosas que la Biblia no dice, ella también contradice lo que la Biblia dice, y lo contradice claramente, como es en este caso. El juicio investigador es una contradicción a lo que enseñan las Escrituras.